Estamos conversando con el doctor Álvaro Vidal de Gana Perú sobre las propuestas del candidato Ollanta Humala sobre salud. También queremos hablar sobre la iniciativa ciudadana Proyecto de Ley de la Reforma del Estado en Salud con garantía de acceso universal, integral y con dignidad que impulsa Foro Salud, y dice que muchos políticos, muchos congresistas electos se han ya adherido. ¿Ustedes también? Y en lo esencial, Gana Perú respalda estos proyectos que van a... ¿Hay coincidencia? Hay coincidencias. ¿Total, absoluta con las propuestas? Yo diría que casi, digamos, no es total, no hay nada total ni absoluto, ¿no? Cuidado mucho con eso, pero sí tenemos grandes coincidencias. ¿Qué pasa con la gente pobre que pues no tiene para atenderse en una clínica privada? Va a un hospital, le piden unos soles, no tiene ni esos soles y se queda sin esa atención. Por ejemplo, nosotros hemos planteado que este Sistema Nacional de Salud establezca una coordinación muy estrecha desde los puestos de salud, las postas de salud, los hospitales policlínicos, hasta llegar a un hospital nacional e institutos. ¿Cómo es esa conexión tan estrecha que hasta ahora no se ha podido dar? Hasta ahora no ha habido una... Mire, lo que pasa, hay un problema de rectoría en el ministerio, a nivel nacional. El Ministerio de Salud tiene muy débil rectoría, no tiene una autoridad sobre los demás subsectores, subsistemas. Es que estamos en una descentralización, que da privilegio a los gobiernos regionales. Por el Ministerio de Salud, el CIS depende del Ministerio de Salud. El salud depende del Ministerio de Trabajo. La sanidad de las fuerzas policiales depende del Ministerio de Interior. La sanidad de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Aviación depende del Ministerio de Defensa. ¿Qué van a hacer? Ya va. Entonces, una coordinación que no hay ahora. No hay una desarticulación. Entonces, ¿Cómo van a articular? Con un Sistema Nacional de Salud, con un Consejo Nacional y consejos regionales, provinciales y distritales, es donde se establece la articulación de los servicios, con atención de menor a mayor complejidad. Por ejemplo, solamente un ejemplo, el SAMU. El SAMU que plantea Gana Perú, y Ollanta lo ha explicado al país, el sistema de atención móvil de urgencias. Un paciente grave en uno de los pueblos jóvenes de los conos de Lima, en época de invierno, con bronconeumonía, no puede ser trasladado a un hospital y fallece por una bronconeumonía. ¿Qué van a hacer? Este sistema de atención móvil de urgencias significa de que mediante un sistema muy articulado, con radio, con comunicaciones rápidas, pueda tener una ambulancia esa persona y traerlo a un hospital rapidísimamente. ¿En las zonas altoandinas también? También. ¿En la selva también? ¿En las zonas rurales? Inclusive por río. ¿De qué manera? Inclusive por río, en botes en la selva, hay sistemas. En la sierra también, a través de ambulancias, a través de Tiene que ser con helicópteros. Y también helicópteros. Mire, es un sistema nacional de... Si realmente quieren atender casos de urgencia, emergencias, en la sierra o en la selva, tienen que tener... Tiene que ser por río o tiene que ser por helicóptero, o también por ambulancias, ¿no es cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, este SAMU y son cosas que existen en otros países vecinos nuestros. ¿Qué me dicen de los hospitales, de la en atención elemental cuanto de hospitales? A los hospitales, en el Perú hay una brecha de infraestructura. Faltan hospitales y faltan postas médicas. Entonces vamos a fortalecer el primer nivel de atención. Si nosotros hacemos que existan médicos especialistas en el primer nivel de atención, entonces los hospitales no van a estar congestionados como están ahora. ¿Cuál es el primer nivel? Las postas. Las postas. ¿Qué deben tener las postas? Hoy día algunas no tienen un médico, no tienen ni siquiera lo elemental. Las postas deben tener médico e enfermera. Todas las postas del país. ¿Cómo van a vigilar ustedes ahora, que sea así? El tema es, ¿de qué se trata? De incentivar a los médicos. En otros países de América Latina, digamos Brasil, el médico que trabaja en el interior de Brasil tiene el doble o triple salario. Y tiene sistemas de capacitación para que puedan ir a congresos a capacitarse, van en forma rotatoria. Entonces hay incentivo. Nosotros vamos a hacer este sistema... ¿De esa misma manera? Un sistema nacional parecido. Nosotros vamos a ver algunas cosas de lo mejor que tengan diversos países y Van a ver, no han visto ya. Y nuestra propia experiencia. Nuestra propia experiencia es lo fundamental. No se trata de copiar sistemas, se trata de que en base a nuestra experiencia histórica, nuestros recursos humanos y nuestra infraestructura actual, vamos a hacer este Sistema Nacional de Salud coordinado y descentralizado. Para no quedarnos en sueños, doctor Vidal, ya tendrían que conocer las debilidades. No, conocemos, el diagnóstico está hecho. Por ejemplo, hay plazas puestas en zonas de la sierra, zonas altas, que no tienen el médico, porque simplemente al médico no le da la gana de ir. El problema es incentivos. Si un médico que trabaja en Miraflores, de Lima... El problema también es orden, y castigo al que incumple. No, pero también, vamos por partes. Si un médico que trabaja aquí en Miraflores gana igual que un médico que trabaja en Huancavelica, o en Apurímac, o en Puno, o en las zonas del Cusco altoandinas, en Espinar,
ganan lo mismo, es imposible que esos médicos puedan ir a eso. Mire, tenemos que incentivar al médico con mejores sueldos y con capacitación. Si ese médico se va allá y la gente se olvida de ellos, ¿ya? Entonces ese médico se va a estancar desde el punto de vista científico. Entonces tenemos que darle, por un lado, mejor salario y por otro lado, capacitación, incentivos. Y por otro lado, orden. Y también, por otro lado, hacer cumplir las normas. Y también rectoría, por supuesto. Eso se llama rectoría. Lo que tú dices se llama rectoría. Sin duda. Que exista un Ministerio de Salud que tenga capacidad de gobernanza. Y las direcciones regionales también de salud que tienen que hacer su parte. Y ahora con la descentralización, los directores regionales de salud, ya el Ministerio prácticamente ha transferido las competencias. Entonces, los presidentes regionales y los directores regionales de salud tienen que asumir su responsabilidad. Ollanta Humala se ha comprometido a hacer un hospital por provincia. ¿Usted cree que se pueda? Yo creo que sí. Mire, en estos momentos tenemos en el Ministerio de Salud 139 hospitales. ¿Y en el Perú cuántas provincias tenemos? Tenemos 185 provincias. Entonces, de lo que se trata es de tener infraestructura propia de salud en las provincias. Porque eso, mire, la epidemia del dengue en el Perú no causó los estragos que causó en otros países de América Latina, porque el Ministerio de Salud tiene infraestructura física. Y eso permitió captar a los pacientes y tratarlos oportunamente. La mortalidad fue muy baja, como tú recuerdas, ¿no? Fue cosa que fue comentada a nivel internacional. Entonces, el Ministerio de Salud tiene que tener una buena infraestructura. Tiene que tener también al mismo tiempo una buena organización y rectoría en el sector salud. Ahora, el presupuesto es indispensable. Tiene que haber una política de medicamentos genéricos para que los medicamentos lleguen a todo el país. Por ejemplo, si nosotros tenemos la Dirección General de Medicamentos y Drogas, tiene que ser también una dirección fuerte, que esta Dirección de Medicamentos y Drogas pueda imponer orden en el sector que le corresponde, ¿no? En el Perú tenemos nosotros que los medicamentos genéricos muchas veces no se encuentran en los establecimientos, en las farmacias. Eso también depende mucho del Ministerio de Salud. ¿De qué depende exactamente? Que los medicamentos puedan ser accesibles, seguros, eficaces y que se puedan hacer compras a través de que el Perú compre como país, no que compre cada subsector compra medicamentos, sale muy caro. ¿Por qué hay corrupción, pues, doctor Hay Vidal? Corrupción. ¿Y cómo se logra erradicar toda esa...? Y precisamente Ollanta Humala le ha dicho al país, podemos financiar pensión 65 para todas las personas de la tercera edad solamente con un 0.2 del Producto Bruto Interno. ¿Y cómo es esto? Evasión de impuestos. Ayer ha dicho Félix Jiménez al país, cerca de 10.000 millones de dólares por evasión. ¿Usted cree que los gobiernos no quieren tener esos fondos? ¿O no pueden? El problema es que ha habido corrupción. Existe corrupción. ¿Y cree usted que de la noche a la mañana por decreto no va a haber corrupción? Y entrando un poco al tema de actualidad. Tienen que trabajar urgentemente muy fuertemente. Al tema de actualidad. El gobierno de la dictadura de Fujimori y de Montesinos, una corrupción que se vieron en los Vladivideos en todo el Perú. Y la candidata actual, la señora Fujimori, la primera dama de la dictadura, precisamente es la representante política de esa corrupción. Pero solamente con buenas intenciones no se solucionan los problemas. La lucha contra la corrupción es muy difícil. La corrupción está enquistada en el Estado. Está enquistada. Hay que combatirla. ¿De qué manera van a combatirla? En los órganos de salud. Claro. ¿Cómo se hacen esas compras sin la corrupción de por medio? En primer lugar, el presidente de la República tiene que ser honesto. Y Ollanta Humala es un hombre honesto. Fujimori fue un corrupto. Y su primera dama también, porque estuvo cerca. ¿El ejemplo es suficiente? Permítame hacer una pausa. Permítame hacer una pausa. Retornamos con la parte final de esta conversación con el doctor Vidal.